Hola queridos amigos y amigas, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal de CC Madeira y estoy otra vez agradecido a Dios por su vida y por permitirme en este tiempo de tu espacio que me puedas escuchar. Bueno, yo les traigo un tema bien interesante que le puse por título Mi hijo rebelde. Y de alguna u otra manera creo que todos, si recordamos un poco, hemos sido rebeldes. ¿Se acuerdan cuando éramos jóvenes o preadolescentes o adolescentes? Esas cosas que hicimos de rebeldía en contra de nuestros padres. Y esto es algo un poco normal, ¿no? De esas actitudes que podemos tener. O quizás hoy en día tú eres una persona que sabe que eres rebelde, sea de forma inconsciente o estás consciente de lo que estás haciendo. Y hay muchas formas y áreas en nuestra vida donde podemos ser rebeldes. Claro que sí, hay muchas formas en que tú y yo podemos ser rebeldes, pero hoy me quiero enfocar en nosotros como hijos rebeldes. La rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la figura de autoridad y se caracteriza por la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación. Y cuando hablamos en lo personal de la rebeldía, generalmente lo podemos asociar cuando a nuestra niñez muy temprana, ¿verdad? Cuando vemos que los niños no nos hacen caso, cuando éramos niños éramos tremendos, conocemos a nuestros hijos que son tremendos, pero con el paso de los años, bueno, por medio de la educación, por medio de colocar límites, ya uno se va como que comportando un poco mejor hasta que llega la adolescencia, hasta que llegan las hormonas alborotadas en nosotros y bueno, y comienza otra vez esa nueva etapa de rebeldía. Bueno, me puedo recordar, y si también usted puede recordar esa época cuando éramos adolescentes o jóvenes, muy jóvenes, porque todavía nos consideramos jóvenes. Me recuerdo que bueno, mi época en la rebeldía se manifestaba a través del rock, del heavy metal en los años 80. Entonces yo usaba el pelo largo, usábamos parche de nuestros grupos de rock en la chaqueta, en los pantalones. Nuestras bandas eran Black Sabbath, AC/DC, Iron Maiden, Motorhead, qué sé yo. Y nosotros mostrábamos, yo mismo mostraba mi rebeldía en contra de mis padres porque, bueno, yo era un amante, un fanático del rock pesado. Y bueno, y así sucesivamente hay otros jóvenes que lo hacen a través de los grupos de punk, o también hoy en día tenemos otras manifestaciones diferentes a lo que fue quizá la rebelión de muchos años atrás. Y con estos gustos y tendencias que tenemos las personas, que tienen las personas cuando son rebeldes, ¿qué pasa? Desafiábamos a nuestros padres, claro que sí, desafiábamos a papá y a mamá porque era una forma irreverente, una forma de decirle: yo sé que a usted no le gusta esto que estoy haciendo, pero a mí me gusta, simplemente por fastidiarlo. Pero muchas veces nuestra rebeldía en la vida puede ser una rebeldía pasajera. Creo que te puedes recordar, y yo recuerdo que fue una rebeldía pasajera, pero que es lamentable cuando la rebeldía se estanca, cuando la persona permanentemente es rebelde durante toda su vida, desde la adolescencia, y ahora es un adulto y sigue siendo una persona contraria a los principios, a la ética, a los valores, y siempre está alzada ante las normas, ante el orden de las cosas, y una persona permanentemente se considera rebelde. ¿Y eso es por qué? Esto ocurre generalmente porque son personas que están llenas de mucha rabia y resentimiento en contra de sus padres. Y usted como papá dirá: pero ¿cómo es esto? Sí, esa rebeldía, ese resentimiento viene justamente porque hay algo no sanado con sus padres. Y realmente, así como nosotros somos padres, algún día también fuimos hijos. Y una de las cosas que los hijos se resienten muchísimo es justamente por esa ausencia de papá o mamá, o por la ausencia de ambos, que se genera la rebeldía, ¿sí? Eso lo puede descubrir con el paso del tiempo. La rebeldía se genera con esa ausencia de modelos paternos que son muy importantes en nuestras vidas. Entonces, hay dos tipos de ausencia. Está primero la ausencia física. Sí, y esta ausencia física, podemos poner algunos ejemplos. Es cuando un padre es trabajólico o una madre es trabajólica, o sea, trabaja
y apenas, duras penas, medio vea a su hija, a su hijo o a sus hijos en el día o hasta en la semana, entonces eso va generando un resentimiento en nuestros hijos. O una persona padres que se han divorciado, eso genera mucho resentimiento, porque de repente papá se fue y está la niña esperando que algún día regrese papá y papá nunca regresa y ella va creciendo con ese resentimiento, o mamá nos dejó, como he leído de tantas historias, y solo me crió mi papá, y entonces va creciendo con ese resentimiento porque no estuvieron tus padres juntos, y esto genera una gran ruptura en las emociones de la persona, porque una presencia emocional, pero una ausencia física en cuanto a los hijos. Por lo tanto, un hijo que vive esto de ser padres, tener padres trabajólicos o padres divorciados, se siente que ellos no han tenido tiempo para ellos, tiempo para los momentos más especiales, tiempo para estar en Navidad juntos, en su graduación, cuando hay una actividad especial en el colegio, en la escuela, en fin, actividades deportivas, competencias. Entonces siempre está presente uno de los dos progenitores, o a veces no están los dos progenitores, y el niño o la niña van creciendo con ese resentimiento, generándose un tipo de rebeldía. Y también tenemos el segundo grupo, que es la ausencia emocional. Y en este caso son los padres indiferentes que puedan tener problemas de alcoholismo, de drogas, de perturbaciones psicológicas, mentales, como la bipolaridad, entre otros. Entonces hay una presencia física de papá o mamá, pero hay una ausencia emocional. O sea que ese papá no está atendiendo, esa mamá no está atendiendo la parte emocional de sus hijos, donde no hay comunicación, donde no hay entendimiento, donde ve que papá y mamá están ahí físicamente, pero no hay ese contacto, esas conversaciones, ese tiempo de calidad, esas palabras de afirmación, porque la persona está ausente, papá y mamá están ausentes emocionalmente. Ahora, las consecuencias, porque esto trae duras consecuencias, y esto lo digo con mucha propiedad, porque yo he trabajado con tantas personas, tanto con matrimonios como con jóvenes, y cada vez que en nuestra consulta se sientan, siempre el origen de sus grandes problemas, de sus grandes fracasos, siempre el origen de que están haciendo las cosas de forma muy equivocada, se debe a ese fundamento de casa que no ha sido bien dirigido. Y la consecuencia que se produce en los hijos, por tanto por la ausencia física y emocional, son terribles, claro que sí, son muy devastadoras. Y lo podemos ver bíblicamente, porque a mí me encanta usar la Biblia, porque la Biblia es un libro de ejemplos increíbles que nos pueden ayudar muchísimo de la vida de personas que nos van a enseñar en nuestro presente cosas, porque somos humanos, tanto los personajes de la Biblia fueron tan humanos como nosotros, que nos relatan historias y que pueden generar, porque podemos ver el problema, pero también podemos ver la solución. Así que quiero hablarles de un personaje muy especial. Quiero hablarles de una familia que tuvo sus problemas disfuncionales. Y quiero hablarles de David y su familia. Y esto a David, el rey David, aquel pastorcito oveja que después se convirtió en rey, lo llevó a tener una vida muy ocupada, tener varias esposas y concubinas, no que tenía una sola, tenía varias esposas y concubinas, por supuesto, era el rey, y una oportunidad, lamentablemente, nos cuenta la Biblia, se enamoró de una mujer que estaba casada, cayó en adulterio, esta mujer salió embarazada, mandó matar de una forma como por omisión al esposo de esta mujer en batalla, y bueno, es una historia de mucho drama que nos cuenta la Biblia, y por lo tanto David tuvo varios hijos, más de 10 hijos tuvo él, con varias esposas y concubinas, y tuvo una hija hembra llamada Tamar. Y estos hijos de David, cuando crecieron, indudablemente se independizaron muy jóvenes de papá. ¿Sí? Se independizaron de papá, como él tenía varias esposas, así que David tenía su palacio, pero a los hijos le entregó a cada uno su palacete, y tenía cada uno sus sirvientes, y cada uno no tenían problemas económicos, estaban bien atendidos, pero estaban lejos de papá. Así que resulta que como eran hijos del rey y estaban todos bien, la ausencia paterna de David, esto es muy importante, esa ausencia
tanto emocional como física, porque él estaba prácticamente alejado de sus hijos, trajo consecuencias muy negativas en la vida de ellos, y eso es lo que vamos a referirnos en la historia de hoy. Así que primero quiero decirle que David se convirtió en un padre totalmente permisivo, y esto generó la consecuencia de una gran desorientación en sus hijos. Así que la rebeldía comienza porque el niño, la niña, o el joven o la joven se sienten desorientados. O sea, es cuando este tipo de padre le dice que sí a todo lo que le piden sus hijos. Papá, quiero esto, mamá, quiero esto, papá, quiero esto. Y entonces va, como el papá está ausente, va y lo compensa. Oye, no tengo tiempo para atender a mi hijo, para sacarlo a pasear, o a mi hija. Entonces lo compensa con muchos regalos. Pero es una forma de pagar como que su ausencia. Y también cuando los hijos les piden algo, comienza la manipulación. Entonces los papás comienzan a decirle que sí a todo para no entrar en detalles. También por la sensación de culpa que esto le genera al no estar con sus hijos. Y generalmente este tipo de padres no corrigen bien a sus hijos, no le dan una dirección clara, porque los quieren consentir en todo diciéndole que sí. Pero lamentablemente esto va a generar a consecuencias de rebeldía en la vida de ellos. Así que, por ejemplo, en 2 Samuel, capítulo 13, nos cuenta que un hijo de David, aquí le voy a poner un claro ejemplo, llamado Amnón, se metió en tremendo problema. Bueno, resulta que Amnón también era un príncipe. Amnón tenía, bueno, de todo su palacete, sus sirvientes, podía tener cuantas mujeres también quisiera, ¿sí? Así que Amnón, ¿qué pasó? Se enamoró perdidamente de su media hermana llamada Tamar. Amnón se enamoró, pero perdidamente. Dice que bueno, estaba tan enamorado que hasta perdía las ganas de comer, imagínense ustedes. Así que este hijo de David se enamora de otra hija de su padre, imagínense. Y dice, vamos a la historia, 2 Samuel capítulo 13, versículo 4. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Y este consejo del primo de Amnón, que le diga a su papá, mira, dile a mi hermana que venga a atenderme porque me siento enfermo, ¿qué generó? Aquí me hice varias preguntas. En primer lugar, David era tan permisivo que no sospechó, oye, qué extraño, porque me está pidiendo a Tamar. Si Amnón tiene su propio palacete, tiene más de 15, 20 sirvientes, ¿por qué me está pidiendo a mi hija que lo vaya a atender? O sea, fue permisivo, no indagó, y déjeme decirle, Amnón no tenía necesidad ni de freír un huevo. O sea, él tenía a todos los sirvientes a su disposición, pero él insistía, padre, mándame a mi hermana para que me atiendan, me siento muy enfermo. Y entonces David, en vez de sospechar qué está pasando, en vez de ver extraño, le dio permiso. Le dijo, está bien que Tamar vaya a tu casa. Y resulta que, bueno, esta jovencita, quien era una mujer virgen, linda, bella, va a casa de su medio hermano Amnón, le prepara la comida, pero Amnón, haciéndose el enfermo en la cama, le dice, salgan todos los sirvientes de aquí, váyanse, déjenme solo con mi hermana. Entonces le dijo, hermana, ven y tráeme la comida al cuarto. Me siento tan mal que necesito que me des de comer aquí en el cuarto. Pero cuando llega la hermana, la muchacha con la comida, Amnón le dice, ven y tengamos relaciones sexuales. Inmediatamente la hermana se horroriza y le dice, hermano, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto es algo en contra de la ley del pueblo de Israel, en contra de nuestra nación. Esto es algo terrible. Si quieres, pídele mi mano a papá, a David, y seré tu esposa. Eso era permitido en aquel entonces. Pero no forzarán a la muchacha a que tuviera relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero vamos a ver qué dice el versículo 4. Pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó.
De pronto el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Por eso, mis queridos amigos, un hijo resentido va a hacer cosas tan dolorosas que afectan a la familia. Y luego dice en el versículo 21, al enterarse de eso, el rey David se enfureció. Sin embargo, no quiso castigar a su hijo Amnón porque era su hijo preferido, el mayor. Están viendo, aquí papá no puso límites. Se enfureció, se molestó, gran cosa. Pero no agarró, reprendió y le dio ciertos límites de poder reparar esto tan terrible que hizo Amnón en contra de la hija de David. Imagínense, violó a su propia media hermana, su hermana. Y David se quedó, nada más fue molesto, así que ni lo confrontó, no habló la situación, la dejó pasar. Bien dice el Salmo 127:4, como flechas en las manos del guerrero son los hijos. Yo quiero que usted escuche esto, como flechas en las manos de los padres son los hijos. Claro que sí, porque los hijos son esas flechas y nosotros como padres tenemos el arco. La flecha indica hacia la dirección donde lo vamos a dirigir a nuestros hijos. Y el arco es el consejo que tú y yo le vamos a entregar a ellos. Es el mentoreo, es el acompañamiento para que ellos tomen las mejores decisiones, que sean hombres y mujeres prudentes, que amen a Dios. Pero en este caso, aquí David era una persona tan permisiva, descuidada en la atención de sus hijos. Y tenemos agregado a esta situación que pasó entre uno de los hijos de David que violó a una hija de David, a Tamar, vemos otro hijo, ¿sí? Vemos el caso de 1 Reyes capítulo 1 versículo 5. Adonías, cuya madre fue Hagit, se llenó de ambición y dijo, yo voy a ser rey. Por lo tanto, consiguió carros de combate, caballos y 50,000 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David su padre nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló. Wow, aquí vemos que David se quedó otra vez permisivo, no hizo nada. Aquí David nunca hizo nada que le colocara límite a este hijo, no lo corrigió, no lo disciplinó, nunca le dijo, mira, ¿para qué te pasa? Esto está mal, quieres ser rey cuando yo soy el rey. No hizo nada de eso. ¿Y cuántos saben que la disciplina o disciplinar a un hijo contraría su corazón? ¿Cuántos sabemos que cuando papá y mamá nos quieren disciplinar, no es que usted dice, o alguna vez usted ha visto cuando un hijo lo van a castigar, lo van a disciplinar, dice, yupi, me van a castigar, ay, qué bueno, me van a castigar? Claro que no. Claro que no, sales corriendo, porque estás huyendo al castigo. Y sabemos que la reprensión duele, pero es parte de la corrección. Y aquí David jamás disciplinó a sus hijos. Aquí David jamás le dijo, hey, ¿a dónde vas tú, chico? ¿Para dónde vas? ¿Con quién vas? Papá, dame dinero. Ay, sí, toma. No es así. Hey, ¿con qué vas a hacer el dinero? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién vas a gastar el dinero? Eso es parte del consejo, eso es parte del mentoreo, eso es parte del acompañamiento con nuestros hijos. Ahora, quiero decirle también a los hijos que me están escuchando en este momento, hijos que están aquí, y si estás creciendo en un hogar donde hay límites, en un hogar donde hay corrección, en un hogar donde hay disciplina, déjame decirte que te debes sentir muy afortunada y muy afortunado. Eso es una bendición, porque así como tus padres te están ayudando a ser disciplinado, tú vas a ser después en el futuro un hombre y una mujer disciplinada con mucho amor también con tus hijos, porque quizás tú tengas amigos y tú ves que el modelo de padres que tienen son padres permisivos que hacen que tus amigos hacen lo que les da la gana. Yo era así cuando yo era adolescente, yo le decía a mi papá y a mi mamá, es que mi amigo tal, su papá y su mamá no le paran, no le ponen hora que hora llegue, yo quiero que ustedes sean así como ellos, y porque ustedes no son así, que me dejen hacer lo que me dé la gana. Pero no, papá y mamá siempre estaban ahí colocando disciplina. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces añoramos ese tipo de papá y mamá, y déjeme decirle que ese argumento lo que va a generar en ti es irresponsabilidad, porque a largo plazo la permisividad genera en nosotros esto, irresponsabilidad. Y continuando con la historia de la familia del rey David, porque esto no se queda aquí,
David tiene otro hijo que fue aquel hijo del adulterio posterior que perdió el primero. Viene el segundo hijo, Betsabé, se casa con Betsabé, la mujer que él cometió adulterio, y nace un hombre muy sabio llamado Salomón. Y Salomón también, que era el hijo menor de David en aquel entonces, llegó a ser un buen rey. Fue el que estableció por primera vez la paz en Israel. Y bueno, pero también él tenía un problema de desorientación, claro que sí. Imagínense lo que él escribe en Eclesiastés capítulo 2, versículo 1. Entonces decidí ver que de bueno ofrece los placeres, pero tampoco a esto le encontré sentido, y concluí que las diversiones son una locura y que los placeres no sirven para nada. Y este texto nos dice que Salomón probó de todo, así que pueden quedar con la mente abierta, ¿no? Dice que probó de todo, pero él dice que nada de esto le produjo el placer verdadero. Y esto es parte de la desorientación. A esos hijos que quieren probar de todo, que quieren hacer de todo, que quieren darle rienda suelta a su vida. ¿Por qué? Porque están desorientados. No han tenido esa orientación de papá y mamá idónea, ideal, bajo el temor de Dios, sino que son muchachas y muchachos que están tan perdidos en cuanto a la orientación, que por eso vemos lo que estamos viendo en el día de hoy. Tantas cosas erradas desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de la palabra de Dios. Así que Salomón tuvo este problema también de desorientación, pero gracias a Dios, porque pidió sabiduría a Dios, hizo sus correcciones, pero después al final del camino también se nos echó a perder. Y bueno, otro punto importante: los padres ausentes que no corrigen ni direccionan a sus hijos, esto los llena a nuestros hijos de mucho resentimiento y los lleva a cometer actos delictivos. Por eso vemos estadísticamente que hay más hombres en la cárcel que mujeres. ¿Por qué? Porque no hay esa figura paterna, porque no estuvo en ese padre para direccionar a los hijos. Por eso vemos que siempre hay una mamá o una madre soltera tratando de bregar con sus hijos. Hay mujeres que dicen, no, que yo hago la función de papá y mamá. Usted nunca va a poder hacer la función de papá, nunca, jamás. Eso está totalmente errado cuando las personas se expresan de esa manera. Usted es una mujer y usted nada más puede hacer el papel de mamá, pero nunca el de papá, nunca. Solamente Dios es el único que puede sustituir esa figura paterna allí. Entonces, ¿qué pasa? Que un hijo va creciendo sin orientación paterna, con rebelión, porque no estuvo su papá para formarlo, y comienza a hacer actos delictivos. Así que vemos aquí una historia nuevamente con la vida de la familia de David. En 2 Samuel capítulo 13, versículo 22. Absalón odiaba a su hermano por haber violado a su hermana y no le dirigía la palabra. Recordemos, Absalón es el hermano de Tamar. Amnón, su otro medio hermano, viola a Tamar. Y cuando pasa todo esto, recuerden, David se molestó mucho y Absalón, porque se entera lo que pasó, Tamar le cuenta a su hermano, mira, Amnón me violó. Y Absalón se cruza de brazos y espera a ver qué papá va a hacer. Pasó un mes y no pasó nada. Bueno, papá, tiene que reprender a este hijo porque hizo algo muy grave. Pasaron 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año. David no hizo nada. Pasaron 2 meses y Absalón, como vio que el papá ya no hizo nada, no corrigió el delito de Amnón. Bueno, entonces Absalón dice, papá, quiero hacer una fiesta y quiero que vengan todos mis hermanos y que también vengan Amnón. Y como David era tan permisivo, dice, bueno, debe ser que ya lo perdonó y ya están todos tranquilos y de hecho va a ser una fiesta. Bueno, sí, claro, vayan ustedes a la fiesta, le dice a sus hijos, vayan a la fiesta de Absalón. Bueno, resulta que está la fiesta, Amnón se echó unas bebidas de más y cuando estaba bien tocado de tanta bebida, Absalón mandó a sus hombres y asesinaron a Amnón. Así que ahí comenzó ese primer homicidio dentro de esta familia. Y con todo esto, ¿saben lo peor, mis queridos amigos? Que cuando leemos la Biblia, David tampoco confrontó y reprendió a Absalón por la muerte de Amnón. Así que Absalón, después de matar a su hermano, huye, se va, sale corriendo. Pasado un tiempo, David comienza a extrañar a Absalón. Y dice el versículo 39. Enseguida Joab fue a Jesús
y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén. Porque David dice, quiero ver a mi hijo, quiero verlo. Y bueno, y este señor trajo a Absalón, quien estaba huyendo, lo trajo a Jerusalén, en la ciudad donde está viviendo David. Y dice el versículo 23, se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Así que me imagino a Absalón que se sintió ahora con su padre perdonado. Bueno, el papá me perdonó porque maté a Amnón, me va a recibir nuevamente en el palacio y creo que vamos a arreglar la situación y todo esto. Y resulta que cuando Absalón llega al palacio, miren lo que dice en el versículo 24, pero el rey dio esta orden, que se retire a su casa y que nunca me visite. Por tanto, Absalón tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey. ¡Wow! ¡Qué incoherencia! Te amo, pero a la vez no quiero verte. Te amo, pero no te quiero ver. Y esto fue lo que pasó, imagínense. Y los hijos se levantan resentidos en contra de sus padres para hacerles daño, para avergonzarlos. Porque aquí David lo hace llamar y después lo desprecia. Y un hijo se vuelve rebelde. Escúchenme bien, un hijo o una hija hará muchas cosas negativas a sus padres, que los irrite, que les fastidie la paciencia. Un hijo incursionará en las sustancias, en las drogas, para fastidiar a sus padres. Una hija se enamorará del tipo más equivocado. Tendrá un novio que es la antítesis, lo contrario de lo que es su papá. ¿Por qué? Porque está resentida. Y si ellos quieren un profesional, papá y mamá quieren un profesional, ella se va a buscar un vago. Sí, un real vago. Si ellos quieren un tipo que los represente, ellos buscan entonces ser la niñera o la mamá del novio. Y si ellos quieren un hombre de principio, ella se va a buscar a un mentiroso, a un estafador. ¿Por qué? Porque están resentidos. Ella está resentida, él está resentido. Y por eso vemos, wow, si a nuestra hija le dimos de todo, ¿por qué se fue con aquel hombre tan malo? Porque está resentida contigo, papá y mamá. ¿Y sabes con qué propósito? Fácil. Con el propósito de fastidiarte. Con el propósito de avergonzarte porque tiene mucho dolor por esa ausencia que tuvo durante su vida. Una ausencia tanto emocional como física y no pudiste tener ese tiempo de influenciar y bendecir su vida. ¿Y por qué está resentida? Bueno, simplemente porque cuando ella más te necesitó o cuando él más te necesitó, tú no estabas. Tú no estabas allí. Así que Absalón está resentido contra su padre David y dice el versículo 2. Todos los días se levantaba muy temprano y se paraba a un lado del camino, a la entrada de la ciudad. Si alguien iba a ver al rey para arreglar sus problemas, Absalón lo llamaba y le preguntaba de dónde venía. En cuanto aquel le decía de qué tribu era, Absalón le aseguraba, lo que pide es muy justo, pero el rey no tiene a nadie que atienda estos asuntos. Si yo gobernara, este país los atendería y les haría justicia. Volvamos al caso. Absalón no es recibido por David, pero después Absalón se para en la entrada del palacio y comienza a caerle en gracia al pueblo y comienza a seducir al pueblo. Y no solamente eso, sino que después Absalón se proclamó rey, levantó un ejército de mercenarios, ¿ok?, para ir en contra de su padre. Toma de repente el palacio de su padre, de David, ahí en Jerusalén. David sale huyendo con parte de su familia, lo cual le da un golpe de estado. Y miren lo que pasa en el versículo 23. Absalón ordenó enseguida que pusiera en la azotea una tienda de campaña y allí, a la vista de todos, tuvo relaciones sexuales con las mujeres de su padre. ¿Estaban apreciando la historia? Hasta violó a las mujeres de su papá. O sea, estaba tan resentido. Esta es la acción de la rabia y resentimiento en pleno desarrollo. Él dijo, me voy a vengar de ti, te voy a dar por donde más te duele. Lo puede hacer tanto consciente como inconscientemente. Por eso hoy vemos tanta orgía, por eso vemos tantos problemas de identidad sexual, de tanto libertinaje, que lo disfrazan como algo bueno. No, eso en el fondo es resentimiento. Es una rebeldía generada por el resentimiento, y lo hacen de forma abierta, y por eso se sienten orgullosos, y por eso quieren que los dignifiquen, porque son parte de esta sociedad. Pero no es de extrañar que te encuentres
hoy en día con un amigo, un viejo amigo que te encuentres y por eso te dice, ay, ¿quién es él? No, en vez de pensar que es su amigo, no, él es mi novio. Y estas cosas las estamos viendo hoy, pero son porque están resentidos. Gente profesional, gente con cargos altos, gerenciales, políticos, empresariales, que están corrompidos, tienen problemas de identidad sexual, que el fondo es el resentimiento generado por esa rebeldía en contra de sus padres. Y muchas de estas personas han abierto su corazón. Déjeme decirte que muchas personas han abierto su corazón y han dicho que sus padres no estuvieron cuando ellos más lo necesitaron. Muchas de estas personas fueron abusadas sexualmente y papá y mamá no le creyeron, y eso generó tanto dolor, o no estuvieron ahí para protegerlo porque estaban tan vulnerables que por eso comenzaron a sentirse hijos e hijas rebeldes. Pero yo quiero decirte, mi querido amigo y amiga que me escucha, si es tu caso, si te estás identificando con esto que estoy hablando, yo quiero decirte que no es hora de engancharnos en el dolor. No es hora para esto, porque también es una verdad que nuestros padres no pudieron darte algo que ellos tampoco tuvieron. Tienes que recordar que papá y mamá también tuvieron una vida muy difícil. Y esto es una secuencia. Así que David era el menor de 7 hermanos. Vamos a ver nuevamente, David era el menor de 7 hermanos. Y cuando no nos habla mucho de la relación que tuviera David con su padre, tanto así que cuando fue el profeta Samuel a ungir el nuevo rey que Dios le mandó, Samuel fue a la casa del padre de David y le dijo, estos son tus hijos, aquí ninguno de Dios me dice que va a ser el rey. Y aquí el padre le dice, ay, yo tengo el hijo, el más pequeño está pastoreando las ovejas, está por allá. Así que David también fue un hijo que creció en un hogar con ausencia emocional por parte de su padre. Y como él vio eso, un patrón aprendido, un patrón repetido. Y dice la palabra de Dios, por eso es que quiero que reflexiones que es esto, dentro de los 10 mandamientos en el libro de Éxodo que Dios le dio al pueblo de Israel y que también es confirmado en el Nuevo Testamento a través del libro de los Efesios, lo siguiente. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Es una promesa. Trae bendición el honrar a papá y a mamá, el perdonarlos, porque también ellos fueron hijos y ellos tuvieron sus grandes dificultades, el amarlos incondicionalmente. Y sabes, quiero decirte que David también, después con esta rebelión de su hijo Absalón, tuvo que enfrentarlo. Ahí fue cuando lo enfrentó. Pero los generales dijeron, mi rey, no vaya con nosotros porque usted vale por más de 10,000 hombres. Quédese aquí. Nosotros vamos a luchar por usted. Y David le dice, por favor, no le hagan nada a mi hijo. Y dice el versículo 6, el ejército de David salió al campo en contra de los israelitas que estaban de parte de Absalón. Pelearon en el bosque de Efraín. El ejército de David derrotó a los israelitas matando a 20,000 hombres ese día. La batalla se esparció por todo el país, pero ese día más hombres murieron en el bosque que por espada. Dice el versículo 9, al encontrarse con los oficiales de David, Absalón se montó en su mula y trató de escapar. La mula se metió por debajo de un gran roble y la cabeza de Absalón se quedó trabada en las ramas. La mula siguió galopando, dejándolo a él colgando del árbol. Y después lo asesinaron. Estando ahí con vida Absalón, vino uno de los generales y asesinó al hijo del rey cuando el rey dijo, por favor, cuiden, velen por la vida de mi hijo. Y les puedo decir, qué terrible lo que puede hacer la rebeldía. Qué fuerte. Porque agregado a esto, mucha gente murió por seguir a un rebelde. ¿Y ustedes creen que por seguir gente rebelde no te va a salpicar? Claro que sí. Personas que siguen a gente rebelde, tienen amigos rebeldes, esa rebelión te va a salpicar. Eso te va a traer muchos problemas. Gente que se rebela contra la autoridad, gente que se rebela contra los pastores, gente que se rebela contra la iglesia, gente que se rebela contra la sociedad, gente que se rebela dentro de la casa. Y entonces hacen esos grupitos y comienzan a hablar así como Absalón. Tiene un espíritu de Absalón, de rebelión, de seducción, y lo que trae después es desgracia sobre su vida. Y esto no es algo que yo lo estoy diciendo por decirlo, sino que está aquí en la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios
y reconocer cuando somos rebeldes, también ante nuestras autoridades, ante nuestros líderes. Y lo mejor de todo es colocar nuestra mirada en Dios. Sí, porque también mucha gente que está rebelde contra Dios, porque Dios no contestó mi oración, porque Dios no existe, porque Dios no estuvo cuando yo más lo necesitaba, porque Dios no estuvo cuando me estaban abusando de mí, porque Dios no estuvo cuando pasó esto en mi vida. Y comienza a pelear con Dios. ¡Ey! Dios es un Dios de amor y justicia. Las cosas que pasaron en nuestra vida, pasaron, pero Dios siempre ha estado allí para después levantarte, sanarte, curar esas heridas, y nos dejó su palabra y esta historia para decirnos que Dios es un Dios de amor, un Dios de oportunidades, un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Dios no es un Dios permisivo, Dios es un Dios de justicia, y por eso muchos de nosotros le pedimos a Dios y no recibimos, porque estamos justamente enojados contra Dios, porque nada más queremos en base a nuestros caprichos, y eso no es así. Dios es un Dios tan bueno que Él siempre está con nosotros. Así que Él disfruta pasar tiempo contigo. Él disfruta estar contigo, hablar, que tú hables con Él, que tú le cuentes tu dolor, tu pesar, tu soledad, tu tristeza, porque la rabia, el enojo, la frustración no nos va a ayudar en nada. Que nos volvamos hijos de Dios y no como los hijos de David, resentidos, desorientados en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso vemos gente escogiendo malas carreras, frustrados porque no hicieron esto y aquello, porque por esa misma desorientación que fue generada por una rebeldía. Y seguramente te has sentido con esa ausencia de Dios en tu vida. ¿Y qué queremos que sepas? Quiero que sepas lo siguiente, que Jesús sabe lo terrible que tú te sientes. Él experimentó en carne propia ese momento en que necesitó más a su Padre y Él no estuvo allí. Dice en Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También Jesús sintió el dolor de la ausencia física y emocional de su Padre. Pero también nos dice en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros. Jesús sabe cómo te sientes, mi querido amigo y amiga. Y Jesús está aquí justamente para lavar nuestras heridas y cicatrizarlas. Sanar todo aquello que nos hirió. ¿Y qué queremos que hagas? Que no esperes más tiempo, que recapacites y que puedas regresar a los brazos de tu Padre Celestial. Que puedes decir, papá, mamá, te perdono. Aún si falleció, papá, mamá, te perdono porque no estuviste cuando más te necesitaba. Te suelto todo ese dolor de mi vida. Y sí que pídele perdón por también no haberle dedicado más tiempo a tus hijos. Y pídele perdón por no dedicarle más tiempo a Dios como tu Padre Celestial. Pídele perdón a Dios por pensar mal de Él. Y pídele perdón a tus padres por pensar mal de ellos. Pídele perdón por alejarte y tener actitudes rebeldes que van en contra de los principios y los planes que Dios ha diseñado para ti. Porque Dios, como un buen Padre, nos está esperando. Permíteme orar por ti. Padre, te doy gracias por cada persona que me está escuchando en este momento. Te pido, Señor, si algún papá, mamá está viviendo hijos rebeldes, Señor, que pueda entender, Señor, que necesita tiempo de calidad, palabras de afirmación, que necesita este hijo, esta hija contacto físico, necesita un tiempo especial, permanente, para direccionarlo, Señor, porque nuestro consejo es el arco con que vamos a dirigir esa flecha hacia donde irán nuestros hijos. Señor, también te pedimos perdón cuando te hemos fallado, hemos sido rebeldes contra ti y queremos, Señor, reconciliarnos contigo en este día y comenzar una nueva relación de amor y esperanza contigo. Bendigo a cada persona, Señor, que me está escuchando, que bendiga su vida y que pueda sentir tu paz y tu bendición sobre ellos. Gracias te doy, mi Dios, por cada persona que me escucha y le bendigo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gran abrazo, mis queridos amigos y amigas. Besos para todos. Que Dios me los bendiga. Te tengan una excelente semana. Y le esperamos en el hotel Divine, en el centro comercial La Vi, a las 11 de la mañana, todos los domingos, aquí en la hermosa ciudad de Funchal, en la isla de Madeira. O lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube o también de Instagram y Facebook. Que Dios me los bendiga. Gracias.